Pedro 9 veces al día juega con su papá. Francisca todos los días sube una foto que la inspira. Valentina llamó 9 veces seguidas a su número favorito. Agustín descubrió que la cuarta vez que usó su descuento en cine con María fue la vencida. Después de toda una vida juntos, Laura y Pedro volvieron a vivir un momento único. Matías viajó con 9 amigos a Brasil, canjeando sus kilómetros LAN Pass. Pablo se emocionó 4 veces viendo a su equipo. Y de tanto saltar, Benjamín no se pudo mover en 6 días después de su último concierto en Movistar Arena. La portabilidad es mucho más que un número. Es todo lo que puedes hacer con tu Movistar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Ahora, eso me hace sentido, pero choca con el sentido común de que la irrelevancia en general que hoy día muestran, a lo menos electoralmente, los partidos, pueda constituir una mochila muy relevante para Michelle Bachelet, incluso para Goldborn, en un escenario relativamente similar. Es decir, más bien tengo yo la impresión contraria, que si yo tuviera que decirle a Michelle Bachelet, no decirle, sino más bien poner las variables sobre la mesa de qué cosas tiene que sopesar, no sé si el orden de las huestes políticas que constituyen formal e institucionalmente tu plataforma de apoyo sea en este particular momento muy relevante para lo que ella finalmente vaya a decidir, ¿o no? Yo creo que a esta altura Bachelet no puede no ser candidata. Ya demasiado tarde, estuvo 2 años jugando a... Yo no ando con ropas de candidato, así como Superman, que anda con las ropas debajo de... y a esta altura ya es demasiado costoso para ella. Además tiene un sentido de la responsabilidad y en última instancia van a ir los líderes socialistas y le van a decir, compañera, o es usted o son los que mataron a nuestros compañeros. Así que va a bajar desde Nueva York. Es un mito lo de la ONU. Cualquier persona que sabe de ONU entiende, y las amigas de Bachelet no necesariamente saben de la ONU, la propia Bachelet no sabía mucho de la ONU hasta hace poco. A la ONU le toca a un líder de Europa y probablemente va a ser un líder de Europa electo. O sea, Bachelet tendría que esperarse 10 años más para la ONU después del 2015. Así que creo que no es una alternativa muy razonable. Lo que sí me parece es que Bachelet, dado que tiene que venirse igual, va a tener que cargar con la concertación, y la concertación es un pasivo importante. Pero por otro lado, Bachelet no va a hacer una campaña sola. Esta elección va con la concertación, no va a poder alejarse de la concertación para ser candidata. De hecho, la gran duda de una candidatura de Bachelet es con quién va a gobernar. Y ahí es donde yo creo va a tener que trabajar súper rápido su pasivo. O sea, Bachelet necesita rostros nuevos, necesita salir a plaza pública, la gente dice que Camilo Escalona es el gran aliado de Bachelet. A mi juicio, lo que necesita hacer Bachelet es salir a la plaza pública, tomar a Camilo Escalona y simbólicamente clavarle una estaca en el corazón y decirle, no voy contigo. O sea, lo mismo Vidal y todos los otros. Ella necesita decir, yo vuelvo con la juventud de la democracia, de la concertación, de la democracia cristiana, del Partido Socialista, y los viejos se van. O si no, el costo va a ser muy alto y probablemente la pueda arrastrar a ella. O sea, la concertación apuesta a que ella puede sacar a flote la concertación. A mi juicio es al revés. Para que Michelle Bachelet sea viable, necesita hundir a los viejos dinosaurios de la concertación. Necesita volver a prometer caras nuevas. Porque recordémonos que esa ya fue su promesa. Y fue la promesa que en definitiva, o una parte de la promesa que tuvo que abandonar para estabilizar su gobierno. Por eso mismo necesita hacer una demostración más clara, no solo la promesa. Ahora, estos son actores súper disciplinados. Cuando tú hablas de Escalona, hablas de Andrade y de ese grupo, son actores que tienen mucha política en el cuerpo, que están acostumbrados, ¿cierto?, a no ser ni los más bonitos, ni los más queridos, ni los más... el 2009 no se salieron cuando se tenían que salir. No, a ver, en el minuto en el que Bachelet cuando ella abandonó el gobierno ciudadano y la idea de las caras nuevas, lo que hizo la concertación fue tomar el control del gobierno, por lo tanto, después la solicitud de salida era un poco extemporánea. Pero yo creo, lo que yo veo, digamos, y conociendo un poco el actuar, ¿cierto?, de ese mundo en particular, yo creo que van a ser los primeros en optar por un liderazgo de segundo o de tercer orden en el ámbito en que a ellos les interesa. Si finalmente ellos lo que hacen es conducir partidos, conducir tendencias y eso
eso requiere de una cierta cercanía, pero no requiere que estén en la primera línea, no requieren ser los de la foto. En segunda vuelta del 2009 no lo hicieron, que era el momento donde tendrían que haberlo hecho, y digo, estuvieron dispuestos a pagar un costo relativamente alto. O sea, en la primera vuelta no lo hicieron con Pero en la segunda Frey. tampoco, no renunciaron. En la segunda vuelta, acuérdate que entró el grupo de Toal, Lagos Weber, ¿cierto? Y tomaron, digamos, una conducción más o menos distinta. Sí, pero Camilo dijo, yo no me voy del PS, jódanse. Sí. Y la Torre desde sus vacaciones mandó a avisar... Era distinta, porque se jodan también. Claro, pero esa era una exigencia que le había puesto Marco, era el que la había vehiculizado. Sí. Y ahí Camilo Escalona iba a morir en su ley. Si finalmente tuvo una pelea, esa fue una pelea dialógica. Pero a mi juicio, o sea, otra de las cosas que necesita Bachelet, aparte de clavarle una estaca en el corazón a Camilo Escalona, creíblemente, y decirle él se retira de la política, es seducir a Marco. Está bien, Marco puede sacar el 5%, pero sin ese 5% no gana, y Bachelet necesita ganar. No puede entrar al juego de ganar en segunda vuelta rascando votos por aquí o por allá. O sea, el proceso de seducción necesita partir por el hijo pródigo. Y así como se están dando las cosas, da la impresión de que está bastante lejos de pasar. Vamos a algunos mitos, muchachos, a propósito de que una cosa es ganar y otra cosa es interrogarse con quién se va a gobernar, cómo y para qué. Una de las cuestiones que se ha puesto en el tapete, y por eso lo pongo a título de mito, es que Michelle Bachelet requeriría hacer algo similar a lo que probablemente hizo Felipe González la primera vez, o Tony Blair con el Partido Laborista. Básicamente me refiero a tremendos liderazgos individuales que no tenían necesariamente una correlación en sus estructuras de referencia, y que al final del día lo que pusieron sobre la mesa es: soy candidato bajo estas condiciones. Lago intentó hacer eso con resultados desastrosos. Dos preguntas. Uno, ¿Bachelet puede hacer eso? Y segundo, ¿tiene que hacer eso? Cualquiera puede hacerlo. Eso yo creo que la primera pregunta se responde sola. Cualquiera podría hacerlo. No, podría me refiero con resultados satisfactorios. Podría poner las exigencias que ella quisiera, y probablemente hoy día está en el mejor pie para poner las exigencias que ella necesite. Y no hay mucho más. Y ya, como dice el Pato, se acaba el tiempo. Ya no emergieron nuevos liderazgos. La única gran diferencia podría ser que ella bajándose, digamos, restándose de esta campaña, que empezara una carrera contra el tiempo de los nuevos liderazgos, ¿cierto?, por tomar una parte del pastel. ¿Ah? Yo, a diferencia del Pato, creo que sí, creo que puede resultar, al menos en la forma. Yo creo que los actores políticos hoy día están... la lejanía del gobierno es muy compleja, es tremendamente dura. Entonces, muy dura. Y no nos olvidemos que pasa una cosa, que es cierto que es electoral, y otra que es político a nivel de élite, política a nivel de élite. Y la demanda de ciertos grupos, de ciertos fácticos, por así decirlo, por un reordenamiento, depende críticamente, ¿cierto?, de que esos rostros que tienen que salir de la primera línea tengan la posibilidad de pactar debajo de esa primera línea. O sea, para decirlo en simple, cuando Camilo Escalona sale en su entrevista en el diario La Tercera y dice: vamos a hablar con la derecha económica, lo que está diciendo básicamente es que a todos aquellos que hoy día están criticando el nivel de dispersión y desorden, y que de alguna manera añoran, ¿cierto?, esos tiempos pasados donde las cosas eran más ordenadas y más fáciles de resolver, donde la CPC decía algo y ese algo tenía un peso y suma y sigue, con esos actores que no van a hablar nuevos rostros, no van a conseguir lo que Camilo Escalona sugiere que podrían conseguir por la vía de conversar con la derecha económica. De acuerdo. ¿Tu, Pato? Sí, ahora, a mi juicio, hay una serie de variables distintas de las del 2009 y también distintas de las que tú planteaste. Tony Blair lo hizo la primera vez, la segunda vez vienes con un registro, con un récord. Bachelet tercerizó el gobierno, se lo entregó a Andrés Velasco y a Camilo Escalona. Ahora Bachelet está representando muchas cosas muy distintas para mucha gente diferente. Lo más cercano que yo veo en la historia de América Latina a este retorno de Bachelet, el retorno de Perón en el 73, y así le fue. Viene Perón y lo quiere la izquierda y lo quiere la derecha del peronismo, pensando cosas muy, muy distintas. Algo parecido ocurre ahora. O sea, ¿Bachelet es Andrés Velasco o es Osvaldo Andrade? Y mientras no decida quién va a estar en su entorno, creo que no va a satisfacer el decir esto. O sea, no vas a generar un enamoramiento de Bachelet como el que generaste la primera vez. Yo creo que es un error
pensar que las cosas van a volver a pasar como pasaron la primera vez. Si algo sabemos pocas cosas sobre los procesos políticos, pero si algo sabemos es que no produce ese mismo efecto la segunda vez que la primera. De acuerdo. Al menos se ha pasado tiempo entre medio, no podéis comparar el primer gobierno de Alan García con el segundo, no, o sea, todo cambia entre un proceso y el otro. Ahora, a propósito de caras nuevas y renovación, esto en uno tiene sentimientos encontrados. Los tres hemos escrito más de alguna vez respecto a esto. Hablo por mí, en algún inicio con algo de esperanza, después con algo de rabia y hoy día más bien con tono de frustración. Porque se dieron ciertos espacios, probablemente no todos los necesarios para que debutara esa generación tan añorada y de la cual tanto se hablaba, con resultados bastante disímiles. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con Carolina Toá dirigiendo el PPD, la propia experiencia de lo que fue la lucha interna, más allá de que hoy día están amigos nuevamente entre Fulvio Rossi y Marcelo Díaz, que terminó la presidencia de Andrade. Saco a Walker porque tiene 50 y tanto y sería algo obsceno ponerlo como un titular del equipo de la nueva generación, pero el caso Rego no ha sido más fácil todavía. ¿Qué pasa ahí? Yo imagino que hay responsabilidades compartidas, pero no es solo el acabronamiento de unos viejos de mierda que no quieren irse para la casa, sino que a estas alturas es digno reconocer y poner sobre la mesa falencias y torpeza e inexperiencia importantes de esa generación que no termine de consolidarse, con esta grave posibilidad de que pasen de jóvenes promesas a viejos crack sin haber debutado en ninguna copa relevante. Sí, los asesores de Piñera durante los primeros meses del gobierno te decían, el presidente está aprendiendo, fíjate la entrevista que dio el fin de semana pasado. Y ahora 2 años después te dicen, el presidente está aprendiendo, fíjate la entrevista que dio el fin de semana pasado. Y es como, no, ya no aprendió, fue lo que fue. Esto de esperar que los jóvenes se atrevan a hacer cosas me parece que es una mala señal, digo. Más bien uno se debería sorprender que la nueva generación hace cosas. De acuerdo. Y ahí hay un gran mérito, no sé, de Marco Enríquez, lo que sí lo hizo, se atrevió con todas sus debilidades y falencias, se atrevió, salió y tuvo un apoyo bastante alto. Entonces yo creo que esto de decir, estos son los jóvenes que tienen que hacer cosas y animémoslo a que lo hagan, no funciona bien. Para que realmente funcione es que los jóvenes hacen cosas y uno se sorprende de que efectivamente la están haciendo. El líder tiene que liderar, no puede esperar que sus asesores lo empujen para que lidere, o sea, no es un líder. Y es mejor que, de hecho, mi sugerencia es que mejor no se atrevan, porque si no les dio las ganas, si no tuvieron como la voluntad de hacerlo, que lo empujen otros a hacerlo, es como que, no sé, el príncipe Carlos se case con Lady Di. O sea, al final del día va a volver a lo anterior, a lo que le gustaba más. No se casó por voluntad propia, se casó por presión de otros. Sí. Ahora, y a propósito de ese esfuerzo, ¿qué tan creíbles son estos atisbos? Algunos bastante explícitos, incluso con organigramas, con asesores, con campañas. Con estos atisbos de amenaza, me refiero básicamente a lo que ocurre en el mundo de la centroizquierda, de lo que podría ser la decisión de Michelle Bachelet. Hemos de creerle a Velasco, a propósito de la entrevista que dio el Mercurio este fin de semana, que por primera vez insinuó que su candidatura no estaba sujeta a la decisión de Michelle Bachelet, y de otros más, Gómez algo ha dicho, Rincón también, o es puro ruido de... Hay algunos que no, permiso, Sí, por lo favor. menos televisivo que hay, pero no tengo aquí el sol. ¿Les creemos o no les creemos? Hay algunos que no pierden nada con hacerlo. Pero Y yo eso creo no que es lo eso- mismo que les y yo creemos o no creo- les y yo creemos. creo que a eso hay que creerle. Por Ya. ejemplo, el caso de Gómez no pierde nada con ir hasta el minuto en que pueda llegar, digamos. No pierde mucho. Nadie está esperando una gran cosa de él y el hecho de estar lo lleva a consolidar una posición que después va a estar cierto arriba de una mesa y se va a poder conversar en torno a ella. Otros podrían tener un poco más que perder. De los casos que estábamos hablando, el caso de Lagos Weber, el caso de Carolina Toá, ¿cierto? Ellos todavía tienen la posibilidad de ser parte integrante de una fuerza tras Bachelet antes que retadores. Yo creo que ahí distinguiría entre los actores. No para todos debe ser lo mismo, ¿no? Sí, no sé, el 2007, a fin del 2006, el Economist sacó un artículo sobre Barack Obama, sugiriendo que era una mala idea lo que muchos decían, que Obama tenía que ser el candidato vicepresidencial de Hillary Clinton para poder sucederla después. Y el Economist decía, no, si tienes alguna chance de presidente, tómala ahora. Y bueno, y la tomó y le funcionó, a otros no le funciona.
pero creo que la única chance que tiene toda esta generación joven de validarse es precisamente matando a su madre. No me parece que haya una salida alternativa. Ahora no creo que lo vayan a hacer. No creo que lo vayan a hacer. El solo hecho que tú digas que Andrés Velasco insinuó que tal vez si se daban las condiciones podía llegar hasta el final, da la impresión de que no funciona. O sea, de nuevo, la metáfora, y creo que es una metáfora muy útil, tú no le puedes decir a tu pretendida, mira, si tu novio no se casa contigo, entonces yo sí te ofrezco matrimonio. No, tienes que llegar y tratar, no sé, de convencerla, si quieres frente al altar, si no te cases con él, cásate conmigo. Y creo que Andrés Velasco está lejos de hacer eso. Lo de Andrés Velasco parece mucho más un juego, algo que en teoría de juego se conoce como una estrategia fuera del camino de equilibrio, off the equilibrium path, que es, si Bachelet llega a pasar algo y no va, entonces yo me pongo ahí para recibir el apoyo de Bachelet, pero es la reserva a Alexis Sánchez, no es que yo quiero el puesto de la titularidad, yo quiero ir en caso de que Bachelet no vaya. Con la salvedad que el caso de Velasco está en construcción, porque yo creo que esa ha sido su estrategia hasta el día de hoy, pero también ha recibido torpedos muy fuertes del núcleo más duro del bacheletismo, y algo se ha visto, ¿cierto?, en artículos que si bien no salen hablando explícitamente, uno sabe más o menos de dónde vienen, muy críticos respecto de Velasco, y un poco insinuando la idea de que Velasco, dentro de estos personajes que habría que matar en la plaza pública, Velasco es uno de ellos, que la agenda está en la izquierda, y que las críticas a la concertación pasan por deshacerse precisamente de la figura de Velasco, y en ese sentido yo creo que hoy día él está sintiendo una presión distinta a la que tenía cuando recién se lanzó como alternativa potencial.